Elegí morir. Y cuando llegué al otro lado, Dios me miró y me dijo: no mereces a esos hijos, no como castigo, como un hecho. Y luego me mostró exactamente lo que les pasaría a mis niños si yo no regresaba. Eso fue lo que me trajo de vuelta. No la paz, no una luz cálida, una verdad que no pude refutar y dos niños pequeños que no pude dejar atrás. Mi nombre es Angie Fenimore. En enero de 1991 tenía 27 años y vivía en una base de la Fuerza Aérea en Japón con mis dos hijos. Uno tenía 2 años, el otro apenas 5. Desde afuera quizás parecía que tenía razones para quedarme, pero por dentro estaba vacía. Había estado vacía por mucho tiempo. Todo empezó cuando tenía 9 años. Ese fue el año en que mi mamá se fue. Mi papá se derrumbó después de eso. Allí yo crecí cargando esta creencia silenciosa de que yo era el problema, que algo en mí estaba roto de una manera que no tenía arreglo. Busqué ayuda. No llegó nada. Ninguna puerta se abrió. Y poco a poco dejé de creer que alguna vez llegaría. Para cuando tenía 27 años, había llegado al límite de mí misma. Me dije que mis hijos estarían mejor sin mí. Así que los mandé a casa de la vecina con una nota diciendo que no me sentía bien. Luego me acosté en el sofá y dejé que pasara. Podía sentir que empezaba a separarme de mi cuerpo, y entonces llegó esa vibración. Un estruendo masivo y atronador tan poderoso que abrí los ojos pensando que un F-15 estaba cayendo en el patio. Pero la habitación estaba completamente quieta. Nada se había movido. Esto estaba pasando dentro de mí. Cerré los ojos y dejé de luchar. Pues ya había escuchado sobre experiencias cercanas a la muerte. Mi madrastra había flotado hasta una esquina de la habitación y vio a los médicos trabajar en su cuerpo. Así que abrí los ojos, queriendo verme desde arriba. Pero cada vez que lo hacía volvía de golpe a mi cuerpo. Lo intenté varias veces, luego me rendí. Y fue entonces cuando entendí algo que me sacudió. No solo estaba muriendo, lo estaba eligiendo, empujándome fuera de este mundo con cada parte de mí. Y en el momento en que me solté por completo, todo cambió. En lugar de un túnel de luz, me llevaron directamente a la revisión de mi vida. Me encontré rodeada por una membrana, amarillenta, brillante, con líneas rojas atravesándola. Aún no entendía qué era ese lugar. Luego vino una presión, que como si me apretaran desde todas direcciones, y se abrió en la inundación de amor más abrumadora que jamás he sentido, brotando desde dentro de mí y desde algún lugar más allá de mí, al mismo tiempo. Luego me estaban sosteniendo, acunada en una mano. Levanté la vista y vi a una mujer que se parecía exactamente a mí. Me di cuenta de que estaba dentro de su experiencia también, sintiendo exactamente lo que ella sentía. Y cuando entendí que estaba mirando a mi mamá, 18 años de dolor se derrumbaron en un solo segundo. Ella se había ido cuando yo tenía 9 años. Todos esos años cargué la historia de que no me quería. Pero lo que sentí en ese momento no podía refutarse. Me quería, me amaba. Tenía 18 años cuando nací, apenas una chica tratando de entender la vida sin ningún mapa. Por primera vez, vi que todo lo que había creído sobre mi vida era solo una versión de la verdad. Me llevaron por cada momento de mi vida desde el principio, en orden, no observando, viviendo cada momento de nuevo, pero desde todas las direcciones. Sentí lo que sentía mi mamá, lo que sentía mi papá, lo que cargaba cada persona a mi alrededor. Y lentamente una cosa quedó clara. Cada persona que había conocido estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Cada uno de nosotros. La revisión pasó por toda mi vida. Luego llegué al final, yo misma en ese sofá, y la pantalla se apagó. Estaba parada en la oscuridad, no como cuando se van las luces, sino como el espacio profundo, una oscuridad a través de la cual podías ver para siempre. Había alguien a mi lado. No podía verlo, pero lo conocía. Y su voz no llegó por el aire, aterrizó dentro de mí de golpe. Dijo: esta es la vida que él vivió, sin juicio, solo un hecho.
Me di cuenta de que ya no estaba en el mundo físico. Me giré, buscando a mi primo que había muerto joven, a mis abuelos. Nadie. Y cuando me giré a la derecha los vi. Una fila de jóvenes, 6 adolescentes, parados en silencio en la oscuridad. Me acerqué. Había una chica cerca del frente. Supe que tenía 16 años, no por mirarla, sino por algo que irradiaba hacia afuera. Tenía el cabello rubio y lacio, pero lo que me detuvo fueron sus ojos. Un dolor desgastado hasta no quedar nada, sin esperanza, sin chispa, solo vacío. ¿Qué pudo haber pasado, pensé, para llevar a alguien a esto con solo 16 años? Y entonces me golpeó. Cada uno de nosotros en esa fila había hecho lo mismo, y todos habíamos elegido irnos. Antes de poder procesar eso, el chico alto a mi lado se giró y me miró. Tenía puesta una camiseta blanca, un chaleco de cuero negro, botas militares negras, con el cabello teñido de negro y con puntas. Me pareció extraño que esos detalles lo hubieran seguido al otro lado del velo. Pero antes de poder pensar más, me jalaron. Subí disparada y me fui frenando mientras descendía a un espacio diferente. Una amplia franja de personas formándose debajo de mí, todos aterrizando suavemente, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista hacia la izquierda, vacío a la derecha. Todos estábamos apenas llegando. Todos usaban túnicas blancas, sucias y gastadas. No esperaba que fuera tan literal. Nadie le hablaba a nadie. Nadie miraba hacia arriba, solo murmurando para sí mismo sobre su propio dolor, culpando a otros, completamente encerrados en su propio sufrimiento. Y debajo de todo había una neblina, no algo que pudieras ver, sino algo que podías sentir, molecular, jalando mi energía con cada segundo que pasaba ahí. Entonces lo noté, un hombre agachado cerca, el único en todo ese espacio que realmente miraba a alguien. Me estaba mirando a mí. Podía ver que sus ojos eran azules, aunque todo estaba en tonos de gris. Y supe sin que nadie me lo dijera que había estado ahí por mucho, mucho tiempo. No años. Algo mucho más antiguo que eso. Una pregunta llegó a mí que yo no había buscado. Simplemente apareció. Me pregunté si este hombre era Judas Iscariote. Si era él, ese hombre había estado sentado en esa oscuridad desde el primer siglo. 2000 años dentro de esa neblina que todo lo drena, rodeado de personas perdidas en su propio dolor. Y aún así, y el único mirando hacia afuera. No sé si era él, nunca lo sabré. Pero en el momento en que ese pensamiento llegó, algo fuera de ese espacio respondió. Un solo punto de luz apareció en la distancia. Se movió hacia mí rápido, creciendo a mi edad a medida que se acercaba, y se detuvo justo afuera del límite del espacio donde yo estaba. No podía cruzar. La luz era blanca, pura y vasta, y supe con cada parte de mí que esto era Dios, no la imagen suave y gentil que a veces nos dan. Este era un padre, alguien con total autoridad y total amor, y esa combinación se sentía como un ajuste de cuentas. Dijo, ¿es esto realmente lo que quieres? No puedes saltarte partes. No mereces a esos hijos que te fueron dados. No tienes idea de lo que te espera. Respondí sin hablar. En ese lugar los pensamientos se mueven como palabras. Dije que no tenía opción. Kei lo decía completamente en serio. La idea de que existiera una opción simplemente nunca se me había ocurrido. Luego otra presencia apareció junto a la primera. No podía verlo, solo puntos de luz presionando a través de la oscuridad, pero conocía su voz. La misma voz de después de la revisión de mi vida. Dijo, ¿no entiendes? Yo hice esto por ti. 3 cosas pasaron al mismo tiempo. Me llevaron a su cuerpo y supe que esto era Cristo. Estaba con él en el jardín de Getsemaní, experimentándolo moverse por toda mi vida de principio a fin. Cada momento, cada punto de quiebre, cada razón por la que había llegado a ese sofá. Y lo que me quebró por completo fue darme cuenta de que él realmente sabía, no un resumen, cada peso de ello. Al mismo tiempo, podía verme desde donde él estaba, pequeña e inmóvil al otro lado de la barrera en esa oscura franja. Y había este intercambio de energía fluyendo entre él y el Padre, de un lado al otro, hasta que se movieron como uno solo.
Y entonces pensé en mis hijos. Vi a mi hijo menor llegar a los 8 años antes de que se lo llevaran, porque sin su mamá no podía cargar esta vida. Mi hijo mayor llegó a los 21 años, pero para entonces estaba hueco, oscuro de la misma manera en que esos adolescentes habían estado oscuros, vacío donde debería haber habido una vida. ¿Era eso realmente la elección que estaba tomando por ellos? Ese único pensamiento, ¿era eso realmente lo que estaba eligiendo? Se fue haciendo más pequeño hasta convertirse en algo apenas consciente, y desde algún lugar profundo y silencioso dentro de mí, di una sola palabra surgió por sí sola. Está bien, solo eso. Y de alguna manera fue suficiente. Me sentí jalada hacia arriba, fuera de la oscuridad, moviéndome rápido de regreso a mi cuerpo. A mi alrededor, rayos de luz se movían por el espacio de arriba, como aceite y vinagre suspendidos juntos, llenos de propósito y vida. Pregunté qué estaban haciendo. La voz respondió: te están ayudando. Como siempre, están preparando la tierra. Están ayudando a todos ustedes. A medida que viajaba de regreso, conocimiento fue cargado en mí. La mayor parte demasiado profunda para alcanzarla conscientemente. Pero algunas cosas se dijeron claramente. Una era esta: sin un cambio importante, el mundo no sobreviviría más allá de alrededor del 2015. La Tierra misma había llegado a un límite con lo que los seres humanos se estaban haciendo unos a otros. Una separación de oscuridad y luz estaba llegando. Y en 2013 vi al mundo comenzar a moverse exactamente de las maneras en que me habían advertido. Volví a mi cuerpo y me senté lentamente en el borde del sofá. Mis pupilas estaban muy dilatadas. Apenas podía levantar los brazos, pero podía ver luz saliendo desde dentro de mis plantas. No luz reflejada, luz desde dentro de ellas. El televisor estaba apagado, pero podía ver a través de él de alguna manera. Pasado, presente, futuro, todos en capas juntos. Los cojines vibraban y entendí que todo en esa habitación estaba comunicando: te estamos sirviendo a ti, sirviendo a Dios. Cada pedazo de materia organizado por el Espíritu, vivo y consciente. Mi esposo llegó por la puerta poco después. Trabajaba en NORAD. No puedes salir de una instalación militar de alta seguridad a mitad del día. Pero algo le dijo que viniera a casa. Se sentó a mi lado y me preguntó en voz baja: ¿estás bien? Lo miré y le dije: no vas a creer esto. Esa capacidad de ver el mundo de esa manera se quedó conmigo por 3 días completos. Partes de ella nunca se han ido del todo. Volví siendo una persona completamente diferente. Y todo desde entonces ha profundizado lo que me fue mostrado. La verdad más grande es esta: ninguno de nosotros camina por este mundo sin daño. Mi mamá a los 18 años, mi papá derrumbándose, esos adolescentes en esa fila, cada uno de nosotros. Y dentro de cada lugar oscuro hay algo que solo puede existir porque esa oscuridad también está ahí. No puedes conocer el amor verdadero sin conocer la pérdida. No puedes sentir el calor sin conocer el frío. Esta vida nunca se suponía que fuera solo fácil, y fue construida para contener ambas cosas. Y la verdadera belleza de ella vive justo en ese espacio entre las dos. Si pudiéramos entrar en la vida del otro por solo un momento, sentir lo que la persona a nuestro lado realmente carga, las guerras pararían, el hambre pararía, toda crueldad terminaría en ese único momento de comprensión real. Lo sé porque lo viví, es verdad. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna parte de ella se sintió familiar, por favor compártela con alguien que la necesite hoy. Nunca sabes a quién podría cambiarle la vida ese solo compartir. Y si estás en un lugar oscuro ahora mismo, por favor quédate. No eres la carga que te has convencido de ser. Hay una razón por la que sigues aquí, y esa razón aún no ha terminado contigo. Si historias como esta te importan, dale clic en suscribirse. Compartimos estas cada semana. Y si esta te movió, un like toma un segundo y ayuda a que más personas la encuentren.